Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro episodio número 5 de este podcast Reconocidos. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿Tienes identidad? Y para eso vamos a empezar orando. Tengo una invitada por ahí, pero primero vamos a empezar orando para que sea el Señor bendiciéndonos y que cada cosa que estamos diciendo aquí pueda transformar sus corazones y pueda ser de bendición para sus vidas. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por tu amor. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu misericordia y por la gracia, Jesús, que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, te presentamos este tiempo en el que vamos a estar compartiendo junto a todas nuestras personas que nos están oyendo y viendo una palabra que venga de ti. Y te rogamos, Señor, que esta palabra sea de transformación para sus vidas y que, Jesús, tú les abras la mente, Jesús. Y que aquellas personas que están viendo esto, que no te conocen, puedan acercarse a ti, puedan amarte y puedan tener una relación contigo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Amén. Bueno, mi invitada de hoy es Yokairi, o sea, ella estuvo con nosotros en el primer episodio y bueno, hoy nos toca nuevamente con ella, así que Yuki, preséntese, salude. Hola otra vez. ¿Cómo están? Mi nombre es Yokairi y estuve también en el episodio número 1. Quizás estoy en el 5, quizás esté en el 10 y así de 5 en 5. Tengo 18 años, me congrego en la Iglesia Metropolitana y pertenezco al Ministerio de Danza. Perfecto. Una presentación nítida. Bueno, pues el tema de hoy es ¿tienes identidad? Y realmente la pregunta es porque mayormente como jóvenes, como adolescentes o como niños o adultos que nos estén mirando y oyendo, nos hemos hecho la pregunta de quién soy. Nos hemos cuestionado muchísimas veces porque la gente dice una cosa a nosotros y nosotros nos empezamos a creer y en el momento empezamos a dudar de realmente quiénes somos. Y estuve oyendo hace poco un mensaje que me impactó muchísimo y trataba sobre esto, sobre quién soy. Y el Señor nos ha llamado sus hijos, pero el momento de nosotros pasar alguna crisis o alguna situación, nos llevamos de lo que dicen los demás. Que la sociedad dice, no, que tú eres simplemente alguien más. Otras personas dicen, tú no eres capaz. Otras personas dicen, tú no eres inteligente. Y entre todo lo que dice la gente, hemos olvidado realmente quiénes somos. Y nos hemos desviado de lo que ha dicho el Señor que somos. Y bueno, yo tengo varias preguntas y yo quiero que Yuki, porque así como yo le digo, Yuki, sea quien me responda y que tengamos una conversación sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que pensamos acerca de este tema. Y la primera pregunta es, ¿qué Dios dice que somos para Él? Bueno, Dios dice que nosotros somos, primero hecho a imagen y semejanza, pero somos creación de Dios. Pero todo depende porque hay hijos de Dios y hay creación de Dios, porque pasa que todo el mundo entiende que es hijo de Dios. Y para tú ser hijo de Dios, pues tú tienes que aceptar el compromiso de serlo. Porque los padres tienen una autoridad sobre sus hijos y no es lo mismo. Nosotros somos creaciones de Dios, perlitas, como yo digo. Así es, realmente somos sus hijos. Y Primera de Pedro 1:23 dice, hijos de Dios, porque ha sido hijos de Dios, porque he sido nacido de la simiente incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo primero es que somos hijos de Dios. También en Mateo 3:16-17 aparece una escena en la que el Señor es bautizado.
y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado. Y muchísimas veces nosotros no creemos ser hijos, no creemos ser dignos de ser llamados sus hijos, pero sí lo somos. Y en ese momento que el Señor fue bautizado y que el Señor dijo esto, en el mensaje que yo escuché, que fue un mensaje poderosísimo, lo voy a dejar el link en la descripción para que lo vean, el predicador decía que a partir de este momento, el Señor verdaderamente supo su identidad, porque nosotros no podemos estar pensando cosas de nosotros que el Señor no ha dicho que somos, porque nos llevamos de lo que dice la sociedad, pero muchas veces no le preguntamos, Señor, ¿qué yo soy? ¿Para qué fui creado? Y también mencionaba que cuando Jesús escuchó esto de parte de Dios, a partir de entonces él estuvo enfocado, porque cuando tú sabes quién eres, básicamente tú sabes cómo andar. Y al Señor saber que era hijo de Dios, él creyó en su Dios y a partir de ahí sanó enfermos, hizo un montón de milagros, porque yo soy hijo de mi Padre, o sea, yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, sea lo que yo necesite, el Señor va a suplirme. Hubo un ejemplo también que lo tengo que compartir, que él mencionaba, que era que imagínense que estamos en un palacio y estamos bien pequeños. ¿Quién se atrevería a las 6 de la mañana decirle al rey que le llevara un vaso de agua? Pero si un hijo a las 3 de la mañana le está gritando a su padre, papi, tengo sed, quiero agua, no importa cómo esté, si esté cansado, que trabajó mucho el día anterior, que tiene compromiso en la mañana el día siguiente, su padre se levanta de la cama y le va a servir el agua a su hijo, porque eso es lo que hace un padre, suplir a sus hijos. Y bueno, vamos a continuar y la siguiente pregunta es, ¿por qué queremos ser lo que no somos? Porque es algo que realmente nosotros los jóvenes siempre intentamos copiar al otro. Copiar al influencer, copiar al artista, copiar a una persona que ha hecho en nosotros una influencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué piensas con respecto a esto, Yuki? Sí, o sea, yo entiendo que todo joven cristiano pasa por esa situación de duda, en el que se pregunta como que yo estoy obligado a estar aquí porque pasa, como que yo estoy obligado, todo el mundo está disfrutando y yo estoy aquí. Eso pasa, o sea, y, y, y es muy difícil porque tú estás como en contra de todo lo que te enseñaron, pero es una situación que se da y siempre es porque vemos que todo el mundo muestra una vida feliz, que todo el mundo muestra una vida completa, disfrutando de la vida. Y, y todo el mundo vive sus angustias, pero nadie va a mostrar esa parte. Yo recuerdo que en mi etapa también de esa pregunta, yo llegué a sentir celos de personas que no eran cristianas. Y yo decía, conchale, eso pasa porque yo soy cristiana y ella no. Y eso no está bien, ¿entienden? Como que yo estoy en ventaja en cierto punto, porque estamos con Dios y Dios todo lo sabe. Y, y la duda viene de eso, de pensar que ellos están mejores porque ellos disfrutan más que nosotros. O dentro que nosotros pensamos que ellos disfrutan más que nosotros. Hay que aprender a amar lo que uno hace y a no dejarse envolver, porque siempre como que nos dejamos envolver por la juntiña y por ver al otro, ¿entiendes? La mayoría de cosas que la gente hace son sumamente despiadadas y como sin razón, o sea, la gente hace las cosas como porque sí, vamos a hacerla porque sí, y porque me da placer y porque ya, ¿entiendes? Entonces en Dios hay un porqué siempre hay un motivo de las cosas, siempre se mueven las cosas con
con leyes. Dios siempre pone leyes y establecimientos específicos a la hora. Si tú haces eso, te va a pasar esto, y te va a pasar esto, y si tú no, te pasa lo otro. Entonces, el cristiano tiene que saber lo que va a hacer. Y las cosas que hace una persona cristiana tiene propósito. A mí personalmente fue una de las cosas que más me convencieron, porque yo decía, las cosas que yo hago, yo no las hago porque sí. O sea, la cosa es que yo estoy aquí y yo estoy aquí. No porque sí, yo no vivo la vida porque sí. Algo va a pasar, algo Dios se va a enaltecer. Y también las cosas que a mí me pasan pueden ayudar a otros. ¿Y qué mejor beneficio que eso? Al ser humano le gusta sentir que complace a otra persona, que ayudó a alguien más. Y eso es muy importante. Pero en ese caso, en cuando pasa ese tipo de situaciones que pasan, y más si tú creciste dentro del evangelio, que pasa la mayoría de veces, lo que yo hice fue quedarme tranquila. Yo como que estaba tranquila porque yo decía, yo, o sea, he vivido toda mi vida aquí y he estado con Dios y como yo iba a dejar a Dios así tan fácil. No sé, para mí era muy importante, era como una decisión tan desgarradora de irte por ahí y, y ya, y olvidarte de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en ese tiempo uno lo que tiene que quedarse tranquilo y orar y recordarse, decirle a alma mía, como decía David, acuérdate de Dios, acordarse de Dios, de hablarse a su alma y decirle que se acuerde de lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho muchas cosas en la vida de nosotros, que es muy importante. Y nada. Ya. Perfecto. Sí, yo también tuve esa etapa en el que miraba lo que posteaban mis compañeros en el Instagram, en el Facebook, los estados del WhatsApp. Uno siempre mira como ellos están felices, un coro, ¿no? Que estamos aquí, y uno siempre lo ve como que nunca le hace falta nada, siempre tienen, siempre están de viaje, siempre, o sea, siempre tienen. Aunque miren lo que me compraron, cosas así. Y lo dejan salir de todo, para todos lados. Y Dios mío. Exactamente. Entonces, uno siempre como que comparaba mi vida con la vida de esta persona. Y llegué a un punto de hasta imaginarme viviendo en la casa de fulana, como de cambiando papeles. La película que uno mira siempre, cambio de papel, así. Y fue algo que realmente en el momento te entristece bastante, porque es como que tú no te conformas con lo que el Señor te ha dado. Y el Señor te hizo su hija. ¿Qué más tú necesitas que eso? Porque un hijo lo tiene todo de parte de su padre. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, en ese entonces mi compañero viajaba mucho y yo decía, yo ni siquiera pasaporte tenía. Y uno se comparaba. Entonces, Dios es mi padre. Y si Él quiere que yo tenga eso, Él me lo va a dar. Porque esa es otra cosa, que vivimos pidiéndole cosas al Señor cuando no es el momento. Entonces, en ese momento en el que yo me estaba comparando con otra persona, porque no creía ser hija de Dios, todavía esa identidad que el Señor me había puesto, no la había encontrado, no la sabía. Entonces me comparaba con otra persona y eso era tan triste, señora, porque es como si el Señor estuviese en su trono mirándote, bendiciéndote y tú mirando para allá. El Señor poniéndote obsequio, regalo, bendiciones aquí y tú fijándote en la vida del otro. O sea, no te enfocas en lo que el Señor te ha dado a ti. Entonces, realmente uno tiene que buscar, preguntarle al Señor, Señor, ayúdame cada día a darme cuenta que yo soy tu hija, que yo no necesito lo que tiene el otro, nada. Yo solamente te necesito a ti, porque tenerte a ti es tenerlo todo. Entonces, son etapas realmente. Pero si tú estás pasando por una etapa parecida, lo que yo te diría es que busques a Dios, que le preguntes al Padre, Padre, háblame, dime quién soy, o sea,
ayúdame a encontrar mi propósito. Y realmente el único que sabe verdaderamente quiénes somos es Dios. Y también el salmista siempre como que cuando él dice alma mía, alaba a Jehová, y siempre como que se hablaba su alma, él siempre, me gusta mucho, resalta esa parte, porque él siempre se hablaba a sí mismo, como si él pasara por situaciones que están fuera de su mano y estamos hablando de su alma que está dentro de él. Y él siempre como que le hablaba a su alma y le decía, oye, acuérdate de Dios, de tu creador, acuérdate. Y como que se vivía ahí siempre pendiente de su alma. Y eso es muy importante, eso es sumamente importante, porque nos olvidamos de las cosas que Dios hace por nosotros. Así es. Y Deuteronomio 14:2 dice, Dios lo hizo a usted para que fuera su hijo, y como buen padre puso en usted lo mejor. Por eso lo ve de una forma única y especial. O sea, uno en esta etapa donde uno se está preguntando quién soy, donde uno ve cambios, donde está empezando a pasar cosas que cuando pequeño no veíamos y no entendíamos, ahora estamos entendiendo y como que chocando con la realidad. Y queremos ser como los demás, pero el Señor nos hizo únicos a cada uno y el mundo no sería bonito, no sería divertido si todos fuéramos iguales. O sea, si uno saliera a la calle, prácticamente uno se viera a sí mismo para allá, por todos lados. O sea, no sería divertido. Y el Señor a cada uno nos hizo diferentes, a cada uno nos dio talentos diferentes, a cada uno el Señor nos usa de maneras diferentes. Y eso es algo que debemos de valorar, algo que debemos agradecer, porque realmente es algo hermoso que el Señor haya tomado su tiempo para crearte a ti, para crearme a mí, y que aún el Señor hace tantas cosas por nosotros, nos estemos como que comparando con otros, enfocando en otras cosas. Yo pienso que eso es muy sabio y que realmente para nosotros saber realmente valorar las cosas debemos acercarnos al Señor, cada día buscar al Señor. Yo quisiera agregar algo ahí. No, puede continuar. Ok. Gálatas 2:20 dice, una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él ingresa a nuestra vida a capacitarnos para ser sus representantes aquí en la tierra, de modo que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí y a través de mí. El Señor nos hace como sus representantes. Señora, eso dice demasiado. Tú y yo representamos al Señor. Y algo importante que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas es reflejar al Señor. Hay personas que muchísimas veces, mi papá siempre me lo menciona, desde que empezamos a hacer estos servicios, estos podcasts, y ya vamos a empezar a hacer los presenciales, si así el Señor lo permite. El Señor siempre me ha dicho, cuando tú te expones en las redes, ¿tú crees que hay personas que no te están viendo? O sea, tú piensas que cuando tú publicas un video solamente lo estamos viendo lo de la familia. No, hay muchísimas personas que de otros países que se están viendo y te están tomando como ejemplo. Y algo que yo realmente no me lo creía, o sea, a mí tomándome como ejemplo, ¿por qué? Y es cierto, nosotros realmente con nuestras vidas le estamos predicando, le estamos ayudando a los demás a acercarse al Señor. ¿Y cómo nosotros no vamos a ayudar a esas personas si están perdidas? Entonces, con nuestras vidas debemos de ayudar a aquellas personas que nos están mirando a acercarse al Señor. ¿Y qué ellos van a ver en nosotros si nosotros no sabemos quiénes somos? Si nosotros estamos dudando de nuestro Padre, ¿qué ellos van a aprender de nuestras vidas? ¿Qué ellos van a ver? ¿Qué le estamos reflejando con nuestra manera de hablar? Que nuestra manera de hablar no es nada adecuada. Si nos estamos pareciendo más al montón que a Cristo, ¿qué estamos enseñando a las personas? Entonces, tu identidad ayuda a otros a acercarse al Señor. Cuando tú sabes que eres hijo, ayudas a los demás a acercarse al Padre. Y
¿Puedes agregar algo ahí? Sí, eso que acabas de leer me recuerda que yo estaba hablando sobre eso mismo con una señora y yo le decía sobre los abuelos que crían a los hijos y yo le decía que yo entendía sobre eso, tú sabes, como que no es igual cuando te cría un abuelo que cuando te cuida tu papá, porque los abuelos como que son más, como más románticos, como más cariñosos, no son tan mano dura como los padres. Y yo le explicaba eso, yo le decía, yo lo que entiendo de eso es como que los hijos representan a los padres. Y yo le decía eso y ella me dijo, sí, en cierta forma. Sí, porque no es lo mismo, porque cuando venga un hijo, lo primero que hablan es del padre, no es del abuelo. Al abuelo, el abuelo, ¿qué le importa? ¿Entiendes? El abuelo no tiene velo en ese entierro. Entonces, es cierto lo que, y mira, el versículo lo acaba de confirmar, lo que yo estaba pensando, y sí, pasa. Y parte de eso de la identidad y ser hijos y ser literalmente la representación de Dios es que debemos estar convencidos de lo que estamos haciendo. No podemos hacer nada si no estamos enteramente convencidos y nos sentamos a pensar. Uno siempre siente vergüenza de predicar, todavía uno puede sentir vergüenza cuando está en un nuevo lugar para predicar, y es cierto. Y uno siente vergüenza literalmente por todo. Pero una vez que tú estás convencido y entiendes que lo que estás haciendo es para mejorar, con vergüenza hay que tirarse. Para ir a otro. Exactamente. Y a mí me ha pasado que Dios me ha dicho ahora por fulana y yo como que yo no la conozco. Y o sea, hay que hacerlo, güey, y uno tiene que estar convencido de lo que uno está haciendo. Y es sorprendente cuando uno está convencido, uno capta todo, o sea, todo lo que tú ves que pasa en la iglesia, tú no te ríes, te lo tomes sumamente en serio. Eso también se nota cuando una gente está convencida de que son cosas de Dios, porque tú siempre ves como a la gente burlándose y cosas, tú te quedas como que, eso no da risa, porque no da risa. A mí me pasa, yo digo, ¿por qué a la gente le da risa a eso? Para mí eso es sumamente serio, eso es normal, eso es parte del proceso, o sea, yo personalmente como que, y es bueno saber eso, y también hay que aprender hay que estudiar también, aparte de todo eso, uno tiene que aprender mucho. Eso me sirvió, todas esas cosas me sirvieron a mí para yo convencerme de lo que yo estoy haciendo, porque pasa situaciones en las que uno no quiere ser cristiano ya. Y la gente te quiere engañar con tonterías. Que si tú no te pones a observar a la gente y a ver las cosas que pasan, tú caes fácilmente. ¿Entiendes? No somos cristianos, pero no somos tontos. No vivimos para el mundo, pero vivimos con el mundo. Y uno tiene que saber lo que pasa. Uno no se puede hacer de la vista gorda y hay que saber lo que se mueve y lo que está mal y cómo es que viene la cosa. Y donde que para no abrir la puerta a Satanás y caer. Es muy importante eso realmente. Yo siempre estaba al tanto de todo, yo estudié en la escuela, yo siempre estaba pendiente de todo y nadie me podía venir a hablar porque uno tiene que saber y siempre, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué? Y fulano te viene a hablar y tú no puedes, no, señores, no se puede hacer, uno es santo, pero uno tiene que saber lo suyo. Porque si no, señores, uno tiene que proteger lo que uno tiene. Eso es lo que yo digo, uno tiene que proteger lo que uno tiene porque Satanás te lo quiere quitar. Satanás te quiere quitar lo que tú tienes. Y eso es sumamente importante que uno lo sepa. Porque por algo pasamos por la situación que pasamos y por esa parte en la que no sabemos qué somos, cuando Dios está re que te cansado de destino, que somos hijos de Él y tenemos un propósito, o sea, ¿por qué
tanto, no es casualidad. Si tú tienes algo que agregar. Ah, sí, claro. Es cierto, el Señor está cansado. Hay muchísimos versículos en el que el Señor nos dice, ustedes son mis hijos. Y bueno, ya yendo por esa parte, en la actualidad nosotros estamos eligiendo, aunque somos cristianos, estamos eligiendo más un título que ser llamados hijos de Dios. Hay personas que prefieren, o sea, ser ingenieros, que prefieren ser doctores, que prefieren ser conocidos como cualquier especialidad, ¿no? ¿Verdad? Cualquier carrera que estén haciendo, que ser conocidos por ser hijos de Dios. Y yo creo que el título más grande lo tiene ser llamados hijos de Dios. Por encima de todo, señores, por encima de uno hacer una licenciatura en publicidad, como es mi caso, que uno estudiar mercadeo, uno estudiar lo que sea. El título más grande que uno puede tener en esta vida es ser llamados hijos de Dios. Y eso tiene un valor que está sobre todas las cosas. ¿Vas a agregar algo ahí? No, puede continuar, puede continuar. Yo lo que digo es eso, que estudien mucho y que se convenzan, porque Dios pone... Ah, sí, pero tengo algo que agregar. Porque Dios pone estatutos y pone sus reglas, pero hay un trasfondo. ¿Entiendes? Ah, mira, Dios no permite eso. ¿Por qué Dios no permite eso? Algo pasaba y que Dios puso lo que hizo, ¿entiendes? Y uno también tiene que saber, porque la gente viene y te pregunta para venir y variarte y hacerte caer, porque tú no sabes y tú tienes que leer mucho, señores, lean y investiguen para que nadie quiera venir a engañarlos. Así es. Con respecto a eso que tú mencionabas, sobre que muchísimas personas, el mismo Satanás, intenta hacernos caer. Yo pienso que, bueno, no voy a decir así, con confianza. Si uno, por ejemplo, nos dice, camina por tal sendero, y en ese sendero estamos viendo que las cosas están difíciles, siempre va a haber, como en el cuentico del lobo y Caperucita Roja, siempre va a haber uno que va a decir, ese es el camino más fácil. Pero si tú y yo conocemos los planes del Señor y le creemos y confiamos que como Él siempre ha prometido, va a estar ahí con nosotros, no importa el camino que nos manden a ir, o sea, nosotros vamos a ir confiados. No importando que al final se vea un hoyo y que en el otro no haya nubecita, todo esté perfecto. Nos vamos a guiar por el camino que el Señor nos mande porque vamos a estar confiados de Él. Entonces, una cosa que debemos hacer como jóvenes, que para conocernos a nosotros debemos de conocer a nuestro Padre. ¿Cómo nosotros vamos a ser llamados hijos si no conocemos a nuestro Padre? Eso es otra cosa. Que queremos titularnos hijos de Dios, pero no sabemos cómo es Dios, no sabemos qué le gusta a Dios y no sabemos verdaderamente qué ama el Señor. Entonces algo, por ejemplo, mi papá. A mi papá, él ama a las personas que son obedientes, también ama a las personas que son responsables. Y yo no lo voy a dudar, yo tengo que ser muy honesta, señora. A mí a veces se me hace muy difícil, por no decir pila, porque yo sé que hay gente, se me hace difícil muchísimas veces obedecer, porque él pide que obedezcamos en el momento, no cuando tengamos tiempo, es en el momento. Y muchísimas veces uno está haciendo clase y mi papá me llama y me dice, sirve un vaso de agua. Y uno tiene que dejar eso, servir el vaso y llevárselo. Pero, o sea, se me hace difícil, para qué hacerlo, porque realmente es mejor mil veces estar frío con su papá que estar caliente. Lo mismo digo de parte de Dios, es mejor estar frío con el Señor que el Señor esté entristecido con nosotros. Entonces, debemos de hablar con el Señor. El Señor ama escucharnos. El Señor nos dio la bendición de orar. Es porque Él ama que le hablemos. O sea, Él le gusta escucharnos. Pero también nosotros tenemos que aprender a escucharlo a Él. Porque así como tú dijiste hace unos minutos que el Señor te manda a orar por una persona
Y tú no vas y oras. Bueno, hay personas realmente que han escuchado la voz del Señor, pero no le han prestado atención. No hagas eso, o sea, cuando el Señor te hable, cuando el Señor te dé una palabra, cuando el Señor te pida que hagas algo, eh, deja lo que estés haciendo, déjalo y obedece a tu Señor. Porque quizás en eso que el Señor te esté diciendo sea para tu bien y para la bendición y la salvación de otra persona. Me ha pasado también que el Señor me ha puesto en mi corazón el orar por una persona y yo no voy. Y yo doy, Señor, yo no quiero ir, Señor, yo no quiero ir. Me tocó en una ocasión, en un encuentro, que me tocó ser servidora. Y bueno, los servidores siempre nos mandan a orar por la persona nueva que van para allá. Te tocó también ahí. No, pero yo fui como encuentrista. Ok. Es que yo, Bueno, ¿verdad? Dios mío. y bueno, sí, el Señor me puso en mi corazón que fuera a orar por una persona y yo no fui. Yo realmente me senté para atrás. Ya tú sabes. Y yo, que yo no, ¿qué yo voy a decir? Porque, ¿qué yo le voy a decir? ¿Por qué yo voy a orar? Yo no sé lo que ya está pasando, ¿para qué yo voy a orar? Y me quedé sentada. Y cuando yo volteo, unos minutos después, veo que fue otra persona a orar por esa persona. Y entonces, eso me queda decir que el Señor no necesita de nosotros sí necesitamos de Él. Si tú y yo no accedemos a cumplir su propósito, su voluntad, Él va a mandar a otra persona, porque viendo yo eso, me di cuenta que esa persona necesitaba una oración urgentemente, porque si el Señor me dijo a mí, yo no fui, mandó a otra persona, era por algo. Y bueno, jóvenes, realmente Imagina conozcamos, la punzada que tú tenías cuando te estabas calcomiendo, porque ¿qué pasa? Tú como que bien, finalmente. Yo pude, yo fui, conchale. Hubiese sentido a Dios que tío, que pasa. A mí me ha pasado que dice que, conchale, perdí mi oportunidad. Y claro. sí, realmente. Pero bueno, jóvenes, vamos a estar concluyendo esta parte aquí, porque se ha extendido un poco, pero en resumen, conozcamos a nuestro Padre Celestial. En ese momento que tú estés pasando por una crisis, recuerda que el Señor es tu Padre y que la Biblia está ahí, señores. La Biblia está ahí. Y la Biblia nos ayuda a conocer los pensamientos del Señor, nos ayuda a conocer a nuestro Padre. Y muchísimas veces vamos a pasar por situaciones en las que vamos a olvidar las promesas del Señor. Recuerda que el Señor es tu Padre y que el Señor no es como nosotros, que nosotros quizá le prometemos a una persona, te llamo a las 5 y ya son las 6 y estamos roncando. No, el Señor realmente cumple lo que promete. Entonces, eres un hijo de Dios, eres único, eres especial, tienes un propósito de Dios. No te sientas una persona incapaz de lograr metas, de lograr tus sueños, no te sientas menos por lo que estás viendo en las redes, personas felices, contentas, no te lleves. Realmente, muchísimas de las cosas que vemos en las redes son apariencias, pero realmente lo que te hace una persona feliz es estar con el Señor. Y bueno, les dejo de tarea leer Mateo 3, 16, 17. Y Yuki, ahí sí puedes hablar. También con lo que iba diciendo, Uh-huh. que hay que orar muchísimo también para eso, y pedirle a Dios que nos compensa también, porque el Espíritu Santo lo puede todo, Dios lo puede todo. Y, y uno tiene que orar siempre y estar tranquilo, porque en ese tipo de situaciones hormonales, cubiertas, uno siempre está como loco. No sé por qué uno está tan loco en esa etapa de la vida. Y hay que estar tranquilo y orar, porque es sumamente difícil lo que uno pasa. Y te tienes que dar cuenta de muchas cosas malas, literal.
literal, entonces, mejor con Dios. Cierto, cierto. Entonces, oremos al Señor. Oremos al Señor, le pidamos al Señor sabiduría, que nos dé fortaleza, que como sus hijos necesitamos estar cada día más cerca de Él, que no nos deje, que al momento de nosotros cometer un error que nos corrija para no volver a cometerlos. Porque a veces cometemos errores y pensamos que por eso ya el Señor no nos va a considerar sus hijos, no, nada que ver. El Señor tiene un corazón tan grande que nos perdona si vamos delante de Él humillados. Así que, joven que tú me estás viendo, si todavía no has entregado tu vida al Señor, si no has decidido ser su hijo verdaderamente, además de ser su creación, decidir ser su hijo, es el momento realmente de ese momento es ahora. De mañana no se sabe, del domingo no se sabe, ni del martes, del viernes, no se sabe. Es de ahora, ahora es lo seguro. Y si tú estás viendo esto y sientes en tu corazón acercarte al Señor, en la descripción están los números de teléfono para que estemos orando por ti. Y nuestras redes sociales también para que nos escribes. No sientas que es una molestia, nada que ver. Para nosotros va a ser un placer orar por ti y hablar contigo diariamente con lo que necesites. Y bueno, vamos a hacer esta oración para aquellos que no conocen al Señor. Acompáñenme y después vamos a hacer otra oración para despedir este tiempo. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, te presento a cada una de las personas, Señor, que en esos momentos están decidiendo seguirte a ti, ser tus hijos verdaderamente, Padre. Mira aquellos corazones, Señor, que necesitan ser transformados por ti. Te pido, Padre Celestial, que tú los guíes, Señor, que tú les protejas, Padre Celestial, y que sus pecados sean perdonados, Jesús. Que sus nombres no sean borrados jamás del libro de la vida, Padre, y que tú les guíes, que tú le transformes su andar y su diario vivir sea un diario vivir de gracia y de bendición para los demás. Padre, te damos gracias, Señor, por cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yokari, si puedes despedirnos en oración, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, este tiempo de edificación, Señor, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Yo te pido, Señor, por todas las personas que escuchan este mensaje, Dios mío, para que tú transformes sus vidas, por aquellos jóvenes, Dios mío, que hoy en día están pasando por esa situación en la que están en dudas, tienen rencores, tienen ira, están de su adolescencia, Dios mío. Están aprendiendo a conocerte, Señor. Están aprendiendo, Señor, a vivir el mundo. Yo te pido, Señor, que tú los guardes y que tú los cubras, Señor. Que tú le des paz a su corazón y que convenzas, Señor, a las personas del milagro que tú hiciste en la cruz, Dios mío. Que tú, Señor, reveles el sacrificio de la cruz y lo importante que es el Hijo tuyo. Yo te pido, Señor, que estas palabras, Dios mío, no se las lleve el viento, sino que lleguen a corazones necesitados, Dios mío, a todas las personas que necesitan, Señor, una palabra como esta, que están pasando por este tipo de situaciones, Dios mío. Yo, Señor, te pido que tú traigas paz a su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy a escuchar esta palabra. Este es nuestro episodio número 5 junto a Yokairi Jiménez. Un placer. Nos vemos en el próximo episodio. Ya nos vemos. Ok. Hasta el próximo. Bye bye.